Este video está dedicado para todas aquellas personas que los llamaron rebeldes, que le dijeron que parecían cabras que saltaban de iglesia en iglesia, que no le dieron la membresía que le dijeron fuera de orden, y que por ende no son parte del cuerpo de Cristo. Hola, mi nombre es Jason Y mi nombre es Noriana y bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy traemos un video bastante interesante que tiene por tema la Iglesia Universal. Y no precisamente estamos hablando de paren de sufrir, Ni estamos hablando de Iglesia Católica, porque durante mucho tiempo a la Iglesia Católica se le conocía como una Iglesia Universal. sino más bien vamos a barrer un poco ese término de las denominaciones y vamos a hablar de lo que verdaderamente significa ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo vino, el único requisito para ser parte de él, de un discípulo, parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, era tener fe. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, níguese a sí mismo cada día y sígame. Era tan fácil como que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serías salvo. Sin embargo, es como que se empezó a perder en el camino. En el día de hoy podemos ver con claridad que las iglesias, no todas obviamente, pero muchas de ellas vienen siendo más como un tipo de sistema sectario en el cual las personas tienen que reunir requisitos para poder ser miembros de la iglesia. Repetimos, no es en todos los casos, pero sí se observa bastante. Ahora, ¿qué es la iglesia? La mayoría de las personas, incluso entre los cristianos, creen que la iglesia es una edificación de concreto en el cual la gente va a adorar a Dios. Pero realmente eso es la iglesia. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. En otras palabras, no un templo físico, no hecho de bloques, ni de madera, ni de arcilla. El templo somos nosotros mismos. Y cuando Cristo venga, no necesariamente se va a llevar ni la silla ni el micrófono. Él nos va a llevar a nosotros, que somos la iglesia de Él. Ahora, ¿cuáles son los requisitos, si es que hay alguno, para ser miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo? En el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 12, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, al que crean en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si pudiéramos tomar este versículo como una referencia, podemos entender que lo necesario es fe, creer en Él y seguirle de corazón. Incluso desde la época del bautismo de Juan, la gente simplemente confesaba sus pecados, se arrepentía y automáticamente podía caminar conforme a Cristo. Sin embargo, ¿qué es lo que ha separado a la iglesia de Dios hoy día en diferentes denominaciones? Y la respuesta es fácil: la doctrina. La verdad es que muchas personas han agarrado y han creído la Biblia, la enseñanza de Jesús, como cada quien las ha interpretado. Y por causa de esto han habido divisiones y cada quien lo que ellos entienden o piensan, ellos piensan que esa es la manera correcta de obedecer a Dios. Entonces, se ve mucho que si una iglesia en particular cree leerla de alguna forma, un tema en específico, y si otra cree desde otra perspectiva, piensan que ellos son los que están correctos y los que no se van a perder o algo así por el estilo. Y ni siquiera hablamos de temas fundamentales. Tenemos que entender que nosotros creemos en tres principios básicos. Primero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, que Jesús resucitó entre los muertos. Tercero, que Jesús vendrá nuevamente por su iglesia. Esos son los tres fundamentos de nuestra fe. Y la Biblia como única fuente de inspiración, revelación y sabiduría de Dios. Sin embargo, las iglesias han perdido el tiempo discutiendo si hay falda o pantalón, si maquillarse o no maquillarse, si se usa velo o si no se usa velo, si la mujer es pastor o no. Y cuando vinieron a ver, todos estaban cada quien por su lado. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión que el que no era en contra de nosotros, por nosotros es. Podemos darnos cuenta que todos formamos parte del cuerpo de Cristo y que cada quien está cumpliendo una función. Hoy podemos ver que hay muchísimas denominaciones, iglesias libres, pentecostales, Bautistas, presbiterianos, calvinianos y ese poco de nombres extraños que hay por allí. Pero el punto es que anominacionales. el punto es que cada quien
formamos parte del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios del capítulo 12, no me acuerdo el versículo exactamente, dice que todos formamos parte del cuerpo, que cada quien tiene una función, que algunos son manos, otros son orejas, otros son pies, y que ninguno puede decir al otro no te necesito. Y que si alguno, por ejemplo, es mano, si al no ser ojo no puede ser parte del cuerpo. No, todos formamos parte del cuerpo, sino que cada quien tiene una función diferente. Pongamos un ejemplo práctico. Imagina tú que por un instante tú vas a poner a un carro a andar, pero resulta que al carro le quitas un motor o le quitas una rueda. Por más que tú intentes prender el carro, por más que las demás piezas funcionen, el carro no va a dar marcha adelante, al menos no de la manera normal, porque todas las piezas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, son importantes y son necesarias. Yo sé que tal vez no podemos estar de acuerdo en todo, pero realmente es tan importante, realmente tenemos que estar de acuerdo en todo. Veamos lo que dice la Biblia al respecto. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Siempre vamos a ver disensiones, siempre va a haber situaciones donde unos u otros estén equivocados y tengan la razón como no la tengan. De hecho, dense cuenta que el propio Jesús decía que el trigo y la cizaña debían crecer juntos. Sí. Es parte de lo que está escrito. Ahora, esto tiene una importancia relevante en los acontecimientos finales. Pero no por eso debemos creer que porque en una iglesia estén pasando cosas malas, ahí no hay gente de Dios. ¿No me creen? Veámoslo por la palabra. En el libro de Apocalipsis, cuando Jesús envía los mensajes a las 7 iglesias, Él le dice a cada iglesia lo que está funcionando bien, pero también le dice lo que está funcionando mal. Aún así, hay iglesias que se puede tomar las referencias que son realmente graves lo que está sucediendo, porque son una o dos que habla sobre le hace la referencia a la sinagoga de Satanás o el trono de Satanás, y él les dice. Y el otro que manda es Jezabel. Sí, también. Es tremendo todo eso, pero él les dice que yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que van a padecer. He aquí el diablo echará fuera a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tenéis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dese cuenta de la promesa tan grande que Jesús le da a la gente de esta iglesia, y está hablando que algunos son sinagogas de Satanás. Es algo tremendo, es algo fuerte, porque que le digan a alguien sinagoga de Satanás es un súper insulto, vamos a decirlo de esa manera, porque oye, que Jesús le diga a alguien así, que puede la gravedad de lo malo que está pasando allí. Otra referencia más allí mismo habla de que dice, no le leer el versículo bíblico exacto, pero se dice que Jezabel permitían que Jezabel le llevara a fornicar y a comer comidas sacrificadas a los ídolos, dedicadas a los ídolos, algo así. Entonces, el punto que le hacemos la referencia aquí en el Apocalipsis es para que se den cuenta que aún en las iglesias donde están sucediendo las cosas más terribles, por decirlo de esa manera, el que sea fiel, el que guarde los mandamientos, el que esté allí siendo la función de hijo de Dios, si se mantiene fiel, él va a tener la salvación. Recuerden que también en 2 de Samuel, Dios nos habla de que Dios se complace mucho más en la obediencia a Él que en todos los sacrificios y las ofrendas. Nada agrada a Dios más que un corazón dispuesto, contrito y humillado, que esté dispuesto a hacer siempre lo correcto. Y eso puede haber en iglesia libre, pentecostales, presbiteriana, siempre y cuando vayan conforme a la verdadera doctrina de Cristo, que por cierto no tiene nada que ver con falda y pantalón. En este momento ya queremos hacerles unas recomendaciones para todas aquellas personas que han pasado por esta situación, porque sabemos que hay mucha gente que ha pasado por esta situación y que han estado heridos, adoloridos, por causa de que les dijeron que no eran de la iglesia, que no eran parte de la congregación, que somos los hijos del diablo. Sí, y que estas personas se sintieron mal porque, oye, que le digan eso a alguien no es nada fácil. No. Entonces, la primera recomendación que le queremos dar a las personas cuando lleguen a una congregación y que hayan pasado por esto es que se fijen en los frutos. Y con los frutos no me refiero a que grande es el templo, que también tocan la batería,
qué elocuencia del pastor cuando habla. No. Uno de los frutos más importantes que nosotros miramos cuando vamos a visitar una iglesia o cuando vamos a alguna congregación es el siguiente: cómo se expresan de los hermanos de otras congregaciones. Sí. Si en esa iglesia tienen la mala maña de decirle primo a un hermano en Cristo, hermano, hay que examinarse. Sí, porque muchas veces en las congregaciones hay como esa especie de política, por decirlo así, el cual los hermanos tratan bien y todo eso, pero cuando se tienen que hablar de otra congregación, o sea, es como que si... Entonces, primo. Hablan cosas terribles que no se deberían de decir. O a veces ni siquiera se saludan. Esa es otra cosa tremenda que también sucede. La segunda recomendación que le queremos dar es que no hagan acepción de personas. Salúdenlos a todos, abrázalos a todos. No paguen mal por mal a nadie. Ámenlos a todos. Es decir, sabemos que no vamos a estar de acuerdo, pero sí sabemos que el amor cubre multitud de faltas, y también sabemos que por medio del amor, aquellos que no creen serán conquistados, porque verán a Cristo en nosotros. Y si yo tengo la verdad, ¿por qué mi verdad tendría que competir? Si la verdad finalmente es Cristo y la verdad nos hace libres. La tercera recomendación que le queremos hacer es que perseveren en la doctrina de Cristo. Pero, ¿qué es la doctrina de Cristo? Dios, por medio del Señor Jesucristo, resumió todos los mandamientos en dos: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la doctrina, una forma de resumir la doctrina de Cristo sería el amor, que hubiera amor, porque Jesús le dijo a sus discípulos que habría una señal de que seríamos sus discípulos, y es que tuviéramos amor los unos por los otros. Entonces el consejo es: perseveren en la doctrina de Cristo, ámense. Y la cuarta y última recomendación, que es la más importante de todas, es que ya eres parte de la iglesia. No te dejes amedrentar por personas que te digan que eres una cabra, que saltas de iglesia en iglesia, que estás fuera de orden, que porque no tengas una especie de carnet o membresía en el cual te reconozcan, porque puede ser posible que en su sistema de ellos, en su iglesia, no te reconozcan, pero en el reino de los cielos, en el mundo espiritual, te reconocen porque eres creyente, porque oras, porque temes a Dios, haces tu esfuerzo para guardar los mandamientos de Dios y te conocen. Tenemos que tener en cuenta de que así como Dios no se va a llevar templos físicos, lo que sí se va a llevar Dios es a nosotros mismos. Y es por eso que nosotros tenemos que concentrarnos muchísimo en cómo nosotros nos vamos a presentar ante el Padre. Si en nosotros verdaderamente habita el amor, si verdaderamente habita la santidad, si verdaderamente hemos guardado la fe, si hemos acabado bien la carrera, si hemos ayudado a los otros. Esto es tan importante, pero tan importante que la Biblia dice que si tú nada más con odiar a tu hermano ya eres homicida. Y muchas iglesias, muchos lugares no se dan cuenta de que tanto odio, tanta división, lo único que ha traído es que la gente se aleje del evangelio. Nosotros hemos hablado con personas que no creen, que no es que no creen en Dios, pero no creen en el evangelio, no creen a cómo se hacen las cosas en las iglesias. Exactamente, no creen en el evangelio como tal, pero no creen por los propios cristianos, porque nos hemos dado a la tarea de presentarles un evangelio excluyente, y que no es que todo está permitido, no es que todo es liberal. Las leyes de Dios son muy claras en muchos aspectos, pero tenemos que entender de que ya tenemos que madurar, que no seamos como esas iglesias en 2 de Corintios, donde Pablo les decía que no estaban preparados para comer bistec ni vianda, sino que simplemente estaban de leche, porque ellos, hablando de cosas espirituales, todavía tenían celos, disensiones, contiendas, todavía actuaban de manera carnal, y de hecho hay incluso competitividad dentro de los propios miembros de la congregación, en los grupos de alabanza, en los grupos de adoración. Hemos visto muchísima gente que llega a la iglesia y, por ejemplo, personas que tienen otras religiones, que vienen saliendo de un mundo diferente, gente que es homosexual, y llega a la iglesia, y la iglesia, en vez de abrazarlo,
de quererlos, de amarlos, de mostrarles el amor de Dios, entonces lo que hacen es rechazarlo, juzgarlo. Es como... Bueno, este es el video que le teníamos preparado y que es un video de un tema bastante interesante, sobre todo aquellas personas, sobre todo los que han pasado por esta situación, y para aquellas personas que no han pasado, pueden tomar la referencia como un aprendizaje para que ellos no se hagan partícipes de este tipo de cosas. Sin más que agregar, nosotros nos despedimos y que Dios los bendiga.